Hola Jimena, ¿cómo estás? Hola Rebeca, bien, gracias. ¿Y tú? Bien, aquí en un parquecito, tranquila, relajada, leyendo un libro. ¿Y tú qué estás haciendo? Pues nada, aquí esperando que inicie mi clase. ¿Qué libro estás leyendo? Fíjate que estoy leyendo Del amor y otros demonios de Gabriel García Márquez. No sé si tú tal vez ya lo habrás leído, tú que lees bastante. Sí, de hecho me encanta demasiado ese libro, y me parece súper interesante porque, pues desde el prólogo de la novela se nos da un pequeño adelanto de la historia. Se nos cuenta cómo en 1949 se vacían las criptas funerarias del convento de Santa Clara, en la cual al abrir una de las criptas se encuentra el cuerpo de una niña con una cabellera cobriza súper larga, como si incluso después de su muerte haya seguido creciendo. Sí, ya me, No sé si recuerdas, ujú, ya me di cuenta que sí lo leíste. ¿verdad? No sé si recuerdas el nombre de la niña, se me olvidó. Fíjate que se llama Sierva María de todos los ángeles, es una hija de un noble caído en decadencia. Es cierto, la niña fue muy ignorada por sus padres y por eso mismo fue criada por los esclavos de la casa, entre ellos Dominga Adviento. Y pues por esto la instruyeron en lenguas africanas y la adoctrinaron en la fe yoruba. Un extracto que me llamó mucho la atención es que por orden de Dominga de Adviento, las esclavas más jóvenes le pintaban la cara con negro de humo, le colgaron collares de santería sobre el escapulario de bautismo, Ahí tener, demostrando cómo, ujú, perdón, seguí. no sé, siento que esa parte demuestra mucho cómo, a pesar de ser blanca, entre comillas, la niña tenía mucha, muy pegada a la fe de las personas africanas. Sí, y yo creo que la vida de ella dio un giro de 360 al saber haber sido mordida por un perro con rabia y por orden de su padre, revisada por doctores, no sé si recuerdas, y le dice quiénes le estaba diciendo que estaba completamente sana. Sí, 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 lo recuerdo y de que, de hecho, la iglesia, al enterarse del caso, el mismo obispo habla con el padre de la niña y le dice algo así como, digan lo que digan los médicos, la rabia en los humanos suele ser una de las tantas artimañas del enemigo. Entonces, dando como a entender que, pues, la niña podría haber estado, endemoniada, por lo cual la llevan al convento de Santa Clara, donde, pues, prácticamente se sella su destino. Sí, y yo recuerdo también en el convento de el padre de Laura la revisa y pues superior al convento está convencida de que la niña está poseída y que de Ujú, la ujú. hora comienza como a soñar con la niña y a tener sentimientos, con lo cual lo llevó a visitarla un poco más seguido. Y esto, conforme esto fue descubriendo y revelando a De Laura de su cargo como exorcista principal y comienza realmente a ser exorcizada. Sí, 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 recuerdo que, Sierva María tenía el pelo largo como una ofrenda en agradecimiento de su nacimiento y que no podía ser cortado hasta el día que ella se casara. Sin embargo, se lo cortan en el convento y no sé, siento que es como una metáfora de que le quitan el honor y la fuerza que le quedaba a la niña. Porque pues de hecho dice el libro como que Sierva María está con el cráneo rapado a navaja y la camisa de fuerza puesta, como si estuviera completamente loca, ¿verdad? Sí, y también cabe recalcar que el tema principal en sí, hablando ya de todo esto, pues no es el amor, como lo dice el título, sino la intolerancia cristiana y los problemas sociales en la época colombina y de que Sierva María fue llamada a su muerte gracias a que el obispo la creía endemoniada y sin importarles pues la salud de la niña, continuaron hasta llevarla a la muerte. Y así se dice, el escándalo aconsejaba interrumpir los exorcismos del obispo. Se, se opuso. Sí, 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 lo recuerdo muy bien. Y de hecho, al final, pues, de Laura, el padre que como que se enamoró de Sierva María, pues al final fue enjuiciado y pues terminó cuidando a los leprosos en el hospital como un castigo por no haber exorcizado de manera correcta a la niña. Sí, y mira que de verdad que este libro es extremadamente crudo, lo estaba analizando bien y en mi opinión, pues una gran crítica a la influencia sin razón que tiene que ser mordida la sierva María. Pudo vivir una vida completamente normal. Sí, la verdad es que ¿Qué sí. opinas? Pero, ¿sabes algo que me da mucha duda? Realmente no sé casi nada del autor, no sé mucho de Gabriel García Márquez. Ah, pues te comento, yo según lo que investigué, pues
Despuésito de eso, investigué del tema. Pues Gabriel García Márquez nació en 1927 y falleció en el 2014 y fue renombrado escritor y periodista colombiano. Y su infancia en la región caribeña de Colombia dejó una profunda huella en su obra. Y pues en 1947 comenzó los estudios de Derecho, pero los abandonó para dedicarse al periodismo, escribiendo para El Espectador y El Heraldo. Y se unió a un grupo de Barranquilla donde conoció autores que lo influenciaron como Faulkner y Hemingway. En serio, qué interesante. Y no sé si recuerdo mal, pero no sé si él fue quien ganó un premio Nobel de literatura. Fíjate que sí, o sea, no me recuerdo bien, pero sí, en 1982 efectivamente recibió un premio Nobel de Literatura y continuó produciendo obras importantes. También contribuyó con la creación de la Escuela de Cine San Antonio en Los Baños, en Cuba. También publicó su primera novela en 1955 y ese mismo año viajó a Europa, residiendo ahí 4 años en Iberia, Roma y París, donde pues enfrentó dificultades económicas y escribió varias obras. Y 13 años después regresó a América y se estableció temporalmente en Venezuela, combinando una intensa actividad periodística en la escritura de relatos. Pues esto era lo que le gustaba, ¿verdad? Y después, un tiempo en Cuba y en Nueva York, decidió radicarse en México, donde trabajó en publicidad y escribió su primer guión cinematográfico junto a Carlos Fuentes. Wow, qué interesante. Realmente no sabía ni siquiera que él también había incursado en el área cinematográfica. Creo que voy a buscar esa película. Me llama mucho la atención el ver cómo él, pues, se adapta a ese tipo de guiones. Pero dime, ¿tú qué opinas del libro? Eso te iba a preguntar yo. Pero pues ya que tú me preguntaste primero, pues yo opino que esta obra ha impactado profundamente por su mezcla de realidad y ficción. También el relato comienza con un flow que tú nos comentabas al principio, ¿verdad? Donde fue el autor que nos comienza el descubrimiento inquietante, el cadáver de la niña con una cabellera increíblemente larga. Y entonces esto evoca una leyenda que le contó su abuela. Desde este inicio, la novela captura la imaginación y prepara el terreno para una historia de simbolismo y emoción. Pues también pienso que la vida de Estela María y de todos los ángeles, que es la protagonista, es trágica también, pero a la vez es fascinante porque es una niña de 12 años, hija de un marqués y de una madre que la rechazaba, creándola entre esclavos de su propia casa. O sea, imagínate, eso es demasiado fuerte y pues en este entorno multicultural le da una identidad única a ella, más cercana a las culturas que a la española. Y su vida también gira, pues, conforme a esto de la muerte, la mordedura del perro. Y entonces se desencadenan una serie de eventos que llevan a considerarla poseída por un demonio y encerrada en un convento. Sí, sí, sí. Opino lo mismo que tú. Realmente considero que el libro es extremadamente crudo y en mi opinión, pues es una gran crítica a la influencia que la iglesia tiene muchas veces sin razón alguna. Pues si María pudo vivir una vida completamente normal luego de haber sido mordida por el perro, pues nunca mostró realmente síntomas de rabia, pero en lugar de eso, pues la encarcelaron, la maltrataron y al final la asesinaron. Y todo esto por mandatos de la iglesia, que solo por notar un extraño comportamiento que, como tú me comentaste, proviene de su tipo de crianza, en el cual pues sus padres no estuvieron completamente presentes, que creció con costumbres africanas y que contaba, pues, yo considero que con una gran inteligencia al conocer varias lenguas, saber de santería, el poder cantar de una manera que muy poca gente podía. Pues realmente me parece muy triste, pero también, por otro punto, me llama mucho la atención el padre de Laura, quien al ver que una niña de apenas 12 años en una situación tan vulnerable, tan indefensa, decide dar avances románticos con la misma niña, incluso llegando al punto en la que en el mismo libro hablan de su dinámica como la de una pareja casada. A pesar, bueno, considero que a pesar de los tiempos, que quizás en ese tiempo, pues, este tipo de cosas no eran un gran motivo de sorpresa. Ajá. En estos tiempos siento que es bastante controversial, además del tipo de obsesión que de Laura desarrolla hacia Serva María, para luego culpar a los demonios de influir en él.
pues, y crearle sentimientos y él sentir que necesita ser castigado por esto, aceptando su destino de estar en el hospital de leprosos. En resumen, considero que el libro toca temas muy crudos y muy importantes, como por ejemplo lo que es el miedo a la esclavitud y cosas que Recordemos también, quizás están en segundo plano. y recordemos también que todas estas consecuencias, todos estos actos, pues trajeron consecuencias trágicas, porque recordemos que al final Sierva María fue sometida a brutales exorcismos y hasta dejó de comer y falleció, pues su cabellera vuelve a crecer simbolizando su indomable espíritu. Y la novela critica las instituciones religiosas y sociedades en la época, explorando temas como la opresión, la superstición y el amor. Es un relato profundo y conmovedor que deja una impresión duradera. Sí, de hecho algo que me llamó mucho la atención fue el personaje de Dominga de Adviento, pues ella al final era un esclavo, pero pues al final era ella quien llevaba la casa, quien controlaba a los esclavos y a pesar de todo esto seguían siendo tratados como objetos de compra y venta y pues lo vemos muchas veces reflejado en el libro. Sí, tienes razón, la verdad es que sí está bastante interesante el libro y pues entonces yo voy a terminar de leer porque todavía me faltan como unas 15 páginas, pero sí, ya sé, ya me expolié mucho. Perdón, justo ya empieza mi clase, entonces te dejo, pero me dices cuando Está termines bien, el libro, ¿ok? gracias. Nos vemos.